Tener el conocimiento del proceso artístico de las culturas prehispánicas que florecieron en nuestro país, así como de la presencia de las corrientes europeas en el suelo mexicano, es parte fundamental en el estudio de la materia de historia del arte en México. Reforzar con la asistencia a los sitios de mayor esplendor de estas civilizaciones precolombinas y los aportes que son resultado del mestizaje artístico del viejo continente con nuestras tradiciones y costumbres es el objetivo de los viajes culturales a la Ciudad de México. En el año 2010, estudiantes de Ciencias de la Comunicación y Diseño Gráfico de la Universidad del Valle de México, Campus Reynosa, realizaron este viaje del 3 al 8 de febrero, siendo coordinado por el licenciado Eduardo Sánchez y con el apoyo de la licenciada Paola Rodríguez. Talleres del INA. El uso del agave. El Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene como propósito preservar, proteger y difundir el patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de México. Su creación ha jugado un papel importante en el fomento de la herencia cultural de nuestro país. En Teotihuacán, el INA lleva a cabo una extraordinaria labor. Durante el viaje, los estudiantes de la UVM visitaron los talleres del INA en la zona arqueológica teotihuacana, en donde atendieron una charla con el promotor Luis Ángel Prieto, quien ahondó sobre el uso del maguey en el México prehispánico. El promotor del INA comentó que el maguey, también conocido como agave, es una de las plantas más antiguas de México, con la cual se extrae aloe vera, papel, aguja e hilo, además de tequila y mezcal. Para dar color al hilo extraído del agave, los teotihuacanos utilizaban flores y frutos. Del mismo modo, combinando estos elementos con el polvo de obsidiana, daban como resultado otro tipo de tonos. Luis Ángel Prieto señaló además que esta planta tarda 5 años en madurar y existen 75 tipos de esta, teniendo los estudiantes la oportunidad de ver en Teotihuacán una de las más grandes de su especie. La obsidiana. Los teotihuacanos fueron precursores en el uso de la piedra de obsidiana para herramientas usadas en la agricultura, la caza y la guerra. Brillo, filo y dureza son las características principales de esta piedra volcánica de color negro. Además de la obsidiana, en Teotihuacán se usa actualmente la plata, el ónix y el cuarzo para la elaboración de artículos que se ponen en venta en su tienda de recuerdos. Estos objetos son regularmente réplicas a escala de obras escultóricas o arquitectónicas de la cultura teotihuacana. Exconvento de Acolman y Templo de San Agustín. Una de las más representativas construcciones del arte virreinal la tenemos en el exconvento de Acolman y el Templo de San Agustín, edificado por los monjes agustinos en el siglo XVI, en la población de Acolman, Estado de México, a 38 kilómetros de la zona arqueológica de Teotihuacán. En esta antigua construcción, los estudiantes apreciaron en primera instancia la impresionante fachada de estilo plateresco clásico del Templo de San Agustín, cerrado por las restauraciones que lleva a cabo en su interior el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El INA realiza también en este sitio una gran aportación para el enriquecimiento del acervo cultural de los visitantes y fue el señor Gabriel González, el guía durante el recorrido realizado por los estudiantes de la UVM al interior de la construcción monástica alterna al templo, que ocuparon primero los franciscanos y después los agustinos, conociendo el convento y la vida de los monjes. Una maqueta con una réplica de la fachada del Templo de San Agustín es la que marca el inicio del recorrido. El guía del INA señaló de esta pieza la simbología que se encuentra precisamente en la fachada del templo y la exuberancia en las formas propias del estilo plateresco clásico. El convento se forma del claustro grande, la capilla doméstica, el claustro chico, sala de profundis, despensa, refectorio, cocina, portería, el portal de los peregrinos y varias piezas donde se ha formado un museo de pinturas y se exhiben objetos arqueológicos y etnográficos. Precisamente este espacio es el Museo Virreinal de Acolman, en donde se muestra una gran colección de pinturas, en su mayoría de vírgenes y santos, así como indumentaria eclesiástica. El techo está pintado con el anagrama Jesucristo Salvador de los Hombres y ricamente decorado. Además, el monasterio tiene 13 celdas, varias galerías y cuartos destechados. Mención aparte merece la maqueta en la sala de profundis, en donde se muestra el estilo de vida de los monjes agustinos, especialmente de sus ritos funerarios. Los claustros. Cabe señalar que el exconvento cuenta con 2 claustros, uno pequeño de arquitectura sencilla y austera, que es el franciscano, y el principal o claustro grande. El agustino exhibe una hermosa arquitectura de estilo plateresco con columnas talladas y rematadas en la parte baja por esferas de piedra. La pintura en Acolman.
En los espacios entre los arcos del claustro bajo puede verse una serie de grabados en piedra con escenas alusivas a la pasión de Cristo y los monogramas de Jesús y de la Virgen. Los muros del claustro alto conservan excelentes muestras de pintura mural con escenas que recuerdan la pasión y muerte de Cristo. En este mismo nivel se accede a la capilla abierta, en cuyo muro principal se observa una pintura con la imagen de Santa Catalina de Alejandría. Estas pinturas fueron realizadas por tlacuilos, que eran los artistas indígenas que recibieron enseñanza de los españoles, dando como resultado una manifestación denominada Arte del Quique, las puertas bajas. Otro de los detalles del convento eran las puertas bajas. El voto de humildad obligaba a los monjes a tener la cabeza inclinada y estar con las manos en forma de oración. Aunque los religiosos tenían una estatura promedio de 1,75 a 1,80 metros, las puertas en Acolman medían 1,50 metros. Y esto era porque el convento era considerado la casa de Dios y la altura de las puertas. Y la altura de las puertas obligaba a los agustinos a conducirse con sumisión. Tonantzin y la Virgen de Guadalupe. Pintada en una de las paredes que dan a la capilla de indios, la imagen de la Virgen de Guadalupe recordó al guía del INA un detalle sumamente importante relacionado con la fusión de la creencia prehispánica y la fe cristiana. Símbolo de la religiosidad mexicana, en la imagen de la Virgen de Guadalupe se funden dos tradiciones que forman parte de la idiosincrasia de México. Su imagen evoca el sincretismo entre la deidad de los antiguos mexicanos, Tonantzin, y María, la Virgen Madre de Jesucristo de la religión católica. Como parte complementaria de la información proporcionada por Gabriel González, señaló que el exconvento de Acolman es atendido actualmente por 22 trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que sobrepasan en mucho el número de frailes que había en el siglo XVI, que era máximo de 10 monjes. Museo Nacional de Antropología e Historia. Ya en la Ciudad de México, los alumnos realizaron una visita al Museo Nacional de Antropología e Historia, uno de los recintos museográficos más importantes del país y de América Latina. Está concebido para albergar y exhibir el legado arqueológico de los pueblos que habitaron el territorio antes de la llegada de la conquista, así como para dar cuenta de la diversidad étnica actual del país. El edificio fue construido entre 1963 y 1964 en el bosque de Chapultepec por instrucción del presidente Adolfo López Mateos, quien lo inauguró el 17 de septiembre de 1964. Actualmente posee 23 salas de exposición permanente, una sala de exposiciones temporales y 2 auditorios. Además, alberga el acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. La colección del Museo Nacional de Antropología está conformada por numerosas piezas arqueológicas y etnográficas de todo México. Entre algunas de las piezas más emblemáticas de la colección se cuenta el calendario azteca o Piedra del Sol, que es el corazón mismo del museo. Exhibido en la Sala Mexica, las monumentales esculturas teotihuacanas dedicadas a los dioses del agua, el tesoro de la tumba del rey Pacal en la Sala Maya, así como un atlante tolteca llevado desde Toyán, Xicocotitlán. Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec. Cerro del Chapulín, es lo que significa Chapultepec. Y precisamente, tras su visita al Museo Nacional de Antropología e Historia, los estudiantes se dirigieron al Museo Nacional de Historia, ubicado en la parte más alta del bosque de Chapultepec, que ocupa el histórico castillo de Chapultepec. El inmueble, construido entre 1785 y 1787, fue casa de descanso por órdenes del virrey Bernardo de Gálvez. Con el tiempo, sus usos han sido diversos, desde sede del colegio militar, escenario de batallas durante la invasión estadounidense, residencia imperial de Maximiliano y Carlota, hasta residencia presidencial. A partir de un decreto de Lázaro Cárdenas, está dedicado a resguardar colecciones y objetos de personajes de la historia de México, así como pinturas murales de Juan O'Gorman, como el retablo de la Independencia, el feudalismo porfirista y sufragio efectivo, no reelección, de José Clemente Orozco, como la Reforma y la caída del Imperio, y la obra del porfirismo a la Revolución de David Alfaro Siqueiros. Fue inaugurado como museo el 27 de septiembre de 1944. Las áreas de exhibición están divididas en 2 partes. La primera en la zona que ocupó el antiguo colegio militar, en donde se encuentran las salas que muestran el periodo histórico que va de la conquista hasta la Revolución de 1910. Y la segunda, el Alcázar, donde se exhiben los mobiliarios del emperador Maximiliano y su esposa Carlota, así como del general Porfirio Díaz y su esposa Carmen Romero Rubio. Se trata de más de 40 áreas que sintetizan la historia de México, incluyendo obras pictóricas y escultóricas, indumentaria, tecnología, numismática, instrumentos musicales, enseres de plata y cerámica, banderas, carruajes y documentos. Palacio de Bellas Artes.
Otra de las obras arquitectónicas que los estudiantes de la UVM pudieron admirar en este viaje a la Ciudad de México fue la imponente construcción de mármol al estilo Art Nouveau del Palacio de Bellas Artes, edificio ubicado en el centro histórico. Es la máxima casa de cultura del país, considerado el teatro lírico más relevante de México y el centro más importante dedicado a las bellas artes en todas sus manifestaciones. La UNESCO lo declaró monumento artístico en 1987. Su construcción fue encargo del presidente mexicano Porfirio Díaz al final de su mandato con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. Depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. Los murales. En su interior se encuentra el Museo del Palacio de Bellas Artes, que alberga la obra del muralismo mexicano con sus mejores representantes que cuentan en sus trazos la historia y vida de México. Las figuras excepcionales de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco, que habrían de desempeñar un papel determinante en el desarrollo de la pintura mexicana contemporánea, representan el eje de la transformación que, durante las primeras décadas del siglo, se produjo en el lenguaje pictórico de nuestro país. Posteriormente, enriquecido por el talento creativo de artistas como Rufino Tamayo, Roberto Montenegro, Manuel Rodríguez Lozano y Jorge González Camarena, todos ellos representados en los muros de Bellas Artes a través de obras magistrales. Torre Latinoamericana. Considerada durante varios años el edificio más alto de México y Latinoamérica, la Torre Latinoamericana constituye un motivo de orgullo para los habitantes de la metrópoli, ya que durante su construcción rompió varios récords en ingeniería utilizando tecnología mexicana, además de haber resistido sin sufrir daño alguno los terremotos de 1957 y 1985. En la actualidad, a pesar de ya no ser el edificio más alto de la ciudad al haber sido superada por la Torre de Pemex, el World Trade Center y más recientemente por la Torre Mayor, la Torre Latinoamericana conserva un lugar especial entre los habitantes de la ciudad al ser el rascacielos clásico de la urbe y uno de sus hitos urbanos más distintivos. Teotihuacán, zona arqueológica, la Ciudadela. Dejando atrás la Ciudad de México y antes de su regreso a Reynosa, realizaron la visita más importante de este viaje, a la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde los estudiantes admiraron los impresionantes monumentos arquitectónicos como la Ciudadela. El complejo arquitectónico cubre una superficie de 160,000 metros cuadrados y está rodeado por una gran plataforma estructural cuadrangular, sobre la que se aprecian 15 basamentos piramidales. De estos, los 4 del lado oeste tienen escalinatas hacia la Calzada de los Muertos, los restantes acceden hacia la Gran Plaza y estuvieron unidos por un muro perimetral que lograron que el conjunto fuera un sitio amurallado. En la Ciudadela se localizan 3 conjuntos habitacionales: el Templo de Quetzalcóatl, o de la Serpiente Emplumada, una gran plaza pública con altar central y escalinatas hacia los 4 rumbos y un templo ubicado al lado sur de la plaza llamado Edificio Sur. La Calzada de los Muertos. Es el eje principal de la ciudad de Teotihuacán y cuenta con 2 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho. Los conjuntos arquitectónicos que limitan en ambos lados a la Calzada de los Muertos corresponden a complejos de palacios y templos dedicados a las diferentes actividades político-administrativas y cívico-religiosas del estado teotihuacano, igualmente a áreas residenciales que estuvieron ocupadas por las altas jerarquías sociales, conformadas principalmente por sacerdotes. Pirámide del Sol. Dedicada al dios Tonatiuh, la Pirámide del Sol es el edificio prehispánico de mayores dimensiones de su época y es uno de los más importantes de Mesoamérica. Tiene 63.5 metros de altura, su forma es en talud y cuenta con 365 escalones para llegar a la cúspide, en donde, en el marco del folclore popular, la gente se llena de energía cósmica. Pirámide de la Luna. En honor a Mestli, diosa de la luna, se levanta esta edificación, la más grande de Teotihuacán después de la Pirámide del Sol. La Pirámide de la Luna cubre una estructura más antigua, a la que se le unió la estructura de 4 cuerpos tablero talud frente a la escalinata que da a la Calzada de los Muertos. Dicha estructura tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor de Chalchihuitlicue, la diosa del agua, relacionada con la luna, a quien se le dedicó el templo superior y cuya escultura fue hallada al pie de la pirámide. Frente a ella está la Plaza de la Luna, que contiene un altar central y una original construcción con divisiones internas formada por 4 cuerpos rectangulares y 4 en diagonal, formando un modelo que recibe el nombre de Cruz Teotihuacana.